Noemí Luna, pues gracias por esta entrevista. La primera pregunta que te quiero hacer es relacionada más al carácter humano del político. Hay mucho desprestigio, tanto los partidos políticos como los propios activistas, los propios políticos, senadores, diputados. ¿Cómo resarcir esa mala imagen que tienen los políticos en la sociedad en general, dado que en todos los partidos políticos vemos corruptelas, hemos visto escándalos? Y en el mismo sentido de la pregunta, Noemí, parece que en campaña los políticos prometen cosas inalcanzables, muy demagógicas, vemos posturas muy demagógicas, y a veces se amparan bajo el concepto de que es una propuesta, no un compromiso. Sin embargo, a veces los compromisos también son muy reales, y vemos actualmente que, por ejemplo, los diputados que representan, entre comillas, a Zacatecas, no han cumplido prácticamente ninguno de esos compromisos. Bueno, yo te agradezco mucho, Andrés, esta entrevista, y aprovecho para saludar a los zacatecanos y a los zacatecanos que siguen tu medio. Y bueno, coincido plenamente en que hay un desprestigio total hacia toda la clase política, sea del partido que sea. En encuestas queda patente que los diputados son los mal calificados, y yo creo que esto se debe, sin lugar a dudas, a que ha habido una clase política que no ha sabido estar a la altura de las expectativas que tiene el ciudadano. ¿Qué propongo al respecto? Pues también es trabajar, honestamente, trabajar diferente, regresar con la ciudadanía, que es el tema que más lacera a la sociedad en general, que dicen los políticos: llegan en campaña, prometen y no los volvemos a ver y no los volvemos a atender. Pero yo creo que es una cuestión que se ha generado desde los propios políticos. Como tú bien comentas, desde la campaña prometen cosas que están fuera de su área de competencia, y es ahí donde se genera una expectativa más alta que después no se puede cumplir. ¿Qué ha hecho Noemí Luna al respecto en esta campaña propiamente? Pues ha hecho una campaña de propuestas reales. Incluso he sido muy concreta en qué artículos, en qué leyes son las que pretendemos modificar, qué es lo que pretendemos legislar para cambiar el marco normativo de acuerdo a las necesidades que tenemos actualmente los mexicanos y las mexicanas. En ese tenor, lo que yo puedo decir es que me he basado en que mis propuestas de campaña sean adecuadas o de acuerdo a la plataforma electoral del partido. ¿Por qué? Porque al final del día el trabajo en la Cámara de Diputados es un trabajo de equipo, es un trabajo de llegar a consensos. De nada sirve que vaya un diputado con ideas brillantes si no va a lograr el acuerdo de una mayoría para que se convierta realmente en una ley vigente. Por eso he tratado de ser muy respetuosa de la plataforma electoral, que es lo que proponemos como partido, y que una vez que ganemos, pues vamos a ir a trabajar como grupo parlamentario para, insisto, para encontrarle soluciones a los problemas de México. Pero también creo que lo que más ha lacerado y lo que más tiene herido a México son los casos de corrupción que vemos todos los días y que quedan impunes. Eso es una realidad y que se han ido acrecentando día a día. ¿Qué proponemos en ese sentido? Tener un sistema nacional anticorrupción que realmente funcione. Pese a que el sistema ya fue, en términos globales o en términos generales, ya fue votado en el Congreso de la Unión por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, no entrará en vigencia, será meramente enunciativo, mientras no se legisle en las leyes secundarias para que realmente se pueda convertir en una realidad. Pero más allá de ir a trabajar en las leyes secundarias, Acción Nacional, Noemí Luna, lo que proponemos es retomar lo que la iniciativa llevaba desde origen, y que gracias al dictamen del PRI y a la mayoría priista, pues quedó fuera de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y a qué me refiero? A que existan organismos que emanen de la sociedad civil, de la academia, de las organizaciones de la propia sociedad civil ya consolidadas, para que existan observatorios ciudadanos que puedan fiscalizar el recurso público en los tres órdenes de gobierno. Porque mientras el funcionario
encargado de la vigilancia y la fiscalización del recurso siga siendo impuesto por el Ejecutivo, pues lejos de realmente trabajar en ver dónde está la corruptela, trabaja en tapar o en maquillar datos para evitar que sea castigado a alguien. Y no puede seguir México así. Es de verdad preocupante, lo he dicho en reiteradas ocasiones, que el 9% del Producto Interno Bruto del país se pierda debido a la corrupción. Que de cada 4 pesos que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, 1 peso se tenga que ir para pagar moches, para pagar multas, para pagar mordidas. De verdad eso habla de que hay una corrupción en todos los niveles. Y lo que sí puedo decir al respecto también, Andrés, y lo digo respetuosamente, es que yo siempre he afirmado que la clase política es el reflejo de la sociedad en general. Si tenemos una clase política que no ha respondido, pues es porque también tenemos una sociedad a la que le ha faltado participación ciudadana. Y en ese tenor es donde convoco a todas las zacatecanas y a todos los zacatecanos, pues que cambiemos nuestro actuar en pro de Zacatecas. Y lo que me comprometo, insisto, pues hacer una diputada que dentro del propio partido hagamos un análisis de lo que hemos dejado de hacer, de lo que hemos fallado, y ir con una nueva cara, pero sobre todo con nuevas actitudes para responderle a México. ¿Es idiosincrática entonces la corrupción? A mí es cultural, porque existe una máxima de los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? ¿Cómo entonces contrarrestar eso? Mira, yo considero que es triste saber que hay políticos corruptos a gran escala y que llegan con una despensa, que llegan con un cemento, y que tú como ciudadano prefieres cambiar tu voto a cambio de una dádiva. Ahí estás incurriendo tú también en corrupción y estás generando que haya funcionarios públicos corruptos. Un tema muy actual y muy en boga que de verdad a mí me dolió, pues fue el reparto de lentes que hizo descaradamente el Verde, y que los ciudadanos que estaban ahí presentes, lejos de rechazar la corrupción del Verde, pues se molestaron con quienes los denunciaron. Pero también eso habla, no tanto de que sea parte de la cultura de los mexicanos, también eso habla de que tenemos un país realmente necesitado. El 53% de las mexicanas y los mexicanos no tiene un salario que le permita comprar siquiera la canasta de bienes básicos. Eso habla de que tenemos un país con hambre, y mientras exista un país con necesidades de primer orden, pues la democracia pareciera que sigue siendo una utopía. Un ciudadano que tiene la urgencia de comer, pues no piensa en quién puede ser mejor gobernante para alcanzar políticas públicas de mediano y largo plazo que de verdad le generen una vida más digna a todos. En ese sentido hay poca civilidad política en México. La gente responde a la entrega del voto en base a un dispendio. He notado que sí has hecho propuestas legislativas como tales en específico. Sin embargo, una gran cantidad de gente, si no por decir la mayoría, sobre todo sin denostar, sin caer en el elitismo, de clase media hacia abajo, realmente ignora cuál es la labor de un diputado. Creen que la gestión es la principal labor de un legislador. Entonces, por eso el político, también conocedor de la ignorancia de la gente, llega con el dispendio, promete recursos y gestiones. Yo sí ¿Cómo creo que es un círculo vicioso, pero que sí lo ha generado la propia clase política. Yo no culparía a los ciudadanos, yo sí culpo a los políticos tradicionales o a los políticos antiguos que lleguen y prometan cosas que no le competen a un poder. Digo, lo seguimos viendo en el 2015, con candidatos que incluso ya fueron legisladores federales y siguen prometiendo obra pública, siguen prometiendo empleo directo, cuestiones que no le competen al legislativo. Y de ahí yo creo que emana la confusión tan grande que hay de cuál es el trabajo o cuál es lo que le corresponde a cada uno de los poderes. Yo lo he dicho en todas las colonias, en todos los municipios, Andrés, que se fijen que los diputados hacen 2 cosas: legislar, pero legislar significa mucho. O sea, aunque viéramos las leyes tan lejanas, al final del día impactan en tu calidad de vida. Y por otro lado, sí, el reparto del presupuesto cuando se autoriza el paquete presupuestal, pero no les toca ejecutar.
eso le toca al gobernador, le toca al presidente municipal. Sin embargo, sí, muchas de las peticiones es, oiga, pues la calle, oiga, el alumbrado público, oiga, el bache, que estoy de acuerdo que como diputado puedes canalizarlo a la dependencia correspondiente para que se atienda las necesidades de los ciudadanos. Pero sí me parece importante retomar lo que tú comentas. El diputado gestor, que sí es importante, que sí es una labor muy grande y que lo han hecho varios diputados, ha logrado que se pierda la figura del diputado legislador. Y en ese tenor, lo que yo he tratado es ir con propuestas que sí le competen plenamente al legislativo. Lo he dicho, más salario, que es una reforma a la propia Constitución, al artículo 123, para establecer que el salario mínimo sea con base en la línea de bienestar que marca el Coneval. He dicho menos impuestos, porque necesitamos abrogar la ley fiscal, la nueva reforma fiscal que ha resultado tan tóxica para todos los sectores económicos del país, y pues eso nos generará una mejor economía familiar. Pero yo el llamado, y a lo mejor no me alcanza una campaña, pero estoy segura que vamos a ganar y que seguiremos trabajando por hacer ciudadanía, el llamado a los zacatecanas y a los zacatecanos es que realmente visualicen que hay políticas públicas, que hay legislación que sí te puede generar una mejora en tu economía familiar, y que una dádiva te va a durar 2 días, una semana cuando mucho, y va a permitir que el país siga en retroceso. Por eso lo he dicho, ahora sí que con términos muy comunes, pues agarra lo que te dan, pero vota por el PAN.